Bienvenidos a un nuevo video de Technology Play. Esta vez les enseñaré a cómo hacer un hipervínculo en Excel. No solo esta forma se puede usar en Excel, sino en PowerPoint, Word o en otra plataforma que ustedes usen. ¿Qué es un hipervínculo o para qué nos sirve? Lo que va a hacer es crear un vínculo en el documento para el acceso rápido a páginas web y archivos, también a otros lugares del documento. Hay tres formas en las cuales nosotros podemos usar un hipervínculo. La primera sería irnos a insertar, después dar clic en hipervínculo y nos va a salir esta fichita. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar hacia dónde queremos que abra nuestro hipervínculo. Lo que va a hacer puede ser desde el archivo, un lugar de nuestro documento, crear uno nuevo o dirección de correo electrónico. Yo para este ejemplo lo voy a usar en lugar de este documento. ¿A dónde queremos que nos lleve? Yo quiero que me lleve a Max y Min. Entonces seleccionamos a dónde queramos que nos funcione y ponemos aceptar. Esta función de aquí lo que nos va a hacer es llevarnos hacia la función Max y Min. Cuando nosotros demos clic, lo que va a hacer es llevarnos a donde nosotros queremos que nos lleve dentro de esta página. Otra forma es con el teclado nosotros dar control más alt más la letra K y nos va a volver a aparecer la misma fichita que nos apareció al inicio. Ahora la tercera forma en la que nosotros podemos usarlo sería dando clic derecho y apretar a hipervínculo y nos volvería a aparecer el mismo formato que acabo de mostrar y nos saldría lo mismo. Esto es para si nosotros queremos que nos abra en el mismo documento. Nos puede abrir en un correo o nos puede abrir en algún otro archivo que nosotros tengamos fuera de este archivo. Si nosotros damos clic, lo que nos va a hacer es llevarnos a donde nosotros queramos. Esas son las tres formas las cuales nosotros podemos usar un hipervínculo y cómo usarlo. El dato curioso de la semana sería cuándo se hizo o se formó Excel. Excel fue lanzada la primera versión para un ordenador Mac el 30 de septiembre de 1985 y para la versión para Windows no salió hasta el año 1987. Espero que hayan aprendido algo nuevo de este video, que es lo más importante, que hayan ustedes aprendido a cómo hacer un hipervínculo y que lo sepan llevar a cabo. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, den un like y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video.